El evangelismo hecho personal. ¿Qué es el evangelismo hecho personal? Primero, vamos a ver lo que algunos autores cristianos hablan acerca del evangelismo hecho personal. Por ejemplo, tenemos al escritor Mark Finley, y ahí habla acerca de lo que es siguiendo el amor. Él tiene un libro que se llama Persuasión y él habla acerca de esto. Es el método de Dios presentar la preciosa verdad por medio de gente que ama. Tú necesitas amar. Si nosotros no amamos a quienes vamos a compartir el evangelio, entonces nosotros no nos van a dar ganas de compartirlo. Vamos a decir, vamos a ir a predicar el evangelio, entonces no lo vamos a poder realizar porque no amamos. Ahora, escuchen bien. En este contexto, lo que Dios nos está diciendo es que las decisiones están cimentadas en las relaciones interpersonales. Y miren lo que dice Mark Finley: mientras más confianza se tiene en el mensajero, más profunda es la relación que se establece y mayor es la posibilidad de una decisión positiva. Más adelante vamos a ver unas estadísticas de un grupo llamado Barna que hace un comparativo. Pero aquí ustedes ven lo que dice un evangelista internacional que ha visto, contextualizando el evangelismo hecho personal en todo el mundo, cómo se ha alcanzado a las personas con el mensaje del evangelio. Y él ha determinado una cosa: el evangelio interpersonal, con mis amigos, con mis vecinos, que ven el amor que uno profesa. En ese momento Dios está obrando en un evangelismo más personalizado. Miren lo que dice otro gran evangelista, pero ahora este evangelista cristiano, Billy Graham, un hombre que en su vida reflejó ese momento. Yo estaba viendo el funeral de Billy Graham en un documental que hicieron, y las calles de Carolina del Norte, él es originario de esa zona. En los puentes se paraba la gente. Cuando iba la procesión, expresidentes fueron a su funeral. Y me llamó mucho la atención, porque él encontró lo que dice aquí: el evangelismo personal es simplemente amar a Dios y amar a las personas. Jesús mismo lo dijo, ¿no? ¿Cómo tú puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? Por eso él habla en esta frase: tienes que amar a las personas lo suficiente como para compartir con ellos el mensaje más importante del universo, el evangelio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Ahora, otro escritor habla acerca de esto, y esta es una escritora que también ella cuenta, narra su conversión, y ella dice lo siguiente: el evangelismo no es un proyecto para terminar, es un estilo de vida para vivir. Cada encuentro es una oportunidad para reflejar el amor de Dios y compartir su mensaje. Cada encuentro que tú tienes con alguien es una oportunidad quizás única, que muchas veces nosotros no aprovechamos. Y haz un recuento de las cosas que te han pasado, de los momentos que has estado con personas a solas, y dices: ¿por qué no le hablé del amor de Dios? ¿Qué me pasó? Bueno, Dios, a través de esta escritora cristiana, nos dice que es una oportunidad que tú tienes para reflejar el amor de Dios. Pero muchas veces, por ejemplo, agarramos un Didi, un Uber, ¿verdad? O un taxi, algo, pero vas tan cansado, tan metido en tus pensamientos, que muchas veces pues no logras interactuar. Tú ni quieres ni platicar.
Quieres irte, ¿verdad? Quieres irte hasta cerrando tus ojos. Lo que quieres es meterte en tus pensamientos y decir no quiero ninguna molestia. Bueno, lo que dice aquí es que Dios te está dando ahí una oportunidad que quizás puede ser única en la vida. Única. ¿Se dan cuenta? Una vez iba de Galeana a Doctor Arroyo. Eran las 11 de la noche. Y yo tenía en mente que era el último autobús que iba a pasar. Y de repente estaba yo en la parada y venía un autobús y dije, wow, sí, alcancé el autobús. Se paró, era una tienda ahí, se paró y dijo, súbase, yo ahorita vengo, voy por un café. Me subí, pero yo no vi a nadie, absolutamente nadie. Y me dio miedo en el camión, me dio miedo porque eran las 11 de la noche y nadie. Pero yo me subí ahí enfrente, dije, por cualquier cosa yo aquí brinco. Y llegó el chofer con su café, se subió y dijo, ¿va Doctor Arroyo? Pues yo dije, sí. Dijo, bueno, vámonos, yo también voy para allá. Yo dije, ¿cómo que también voy para allá? Dijo, sí, voy a un viaje especial a Doctor Arroyo. Dice, pero pues dije, ojalá haya alguien que me haga compañía. No era el autobús de línea, era alguien que Dios lo mandó. Y en ese momento, el pánico me aprovechó de mí, que perdí la oportunidad de hablarle de Dios. Él me fue haciendo plática todo el camino. Y yo sí le hacía plática y plática, pero nunca me atreví a hablarle de Dios. Cuando yo me bajé de ese autobús, yo le pedí perdón a Dios y dije, nunca más va a volver a pasar. Y ahora cada oportunidad que me subo, yo les hablo del amor de Dios. A veces voy cansado, no quiero hablarles porque voy cansado. Yo también quisiera cerrar mis ojos y decir, nada más que llegue. Pero no, Dios dice, es tu oportunidad. Si no lo haces hoy, entonces va a haber un problema. ¿Me explico? Eso es lo que dice este escritor. Y miren lo que dice este otro escritor. Este escritor, ahí ustedes ven, Lee Strobel, él era un ateo. No creía en Dios, no creía en nada. Y un día Dios tocó su corazón, la historia es larga, pero lo pueden buscar, y se convirtió al cristianismo. Y cuando él se convierte al cristianismo, él dijo, yo tengo que hacer el evangelismo de persona a persona. Y él escribe esto: el evangelismo personal es simplemente compartir tu historia y la historia de Jesús con aquellos que aún no lo conocen. Todos tenemos una historia que contar. Muchos no conocen nuestra historia. A las iglesias donde asistimos, no conocen nuestra historia. ¿Cómo es que nos convertimos? ¿Cómo es que llegamos a los pies de Jesús? ¿O conocen su historia? ¿Verdad que no? Porque nuestros vecinos muchas veces no conocen de nosotros, ni siquiera que somos cristianos. Nuestros amigos muchas veces no conocen mucho de nuestro cristianismo porque nos da miedo. Entonces, lo que este escritor dice es que no hay miedo que temer. Lo único que tienes que hacer es contar tu historia. Contar tu historia. Y la cuentas tanto que llega un momento que aunque esté una historia que en tu vida te haya hecho, hayas tenido mucho dolor, créanme, Dios la utiliza para bien. Yo he contado mi historia que según las versiones, bueno, yo no conozco a mi papá, yo no sé quién sea mi papá. Mi mamá pues nos abandonó muy de chiquitos, de días de nacido. Entonces anduve de aquí para allá hasta que una familia me adoptó, una familia cristiana, adventista. Y ellos nunca me presionaron para entregarme a Dios, pero me mostraron el amor de Dios a tal grado que yo decidí entregar mi vida a Dios. La historia es larga, pero se la resumo. Entonces, cuando yo platico de eso,
yo escucho la historia y digo, mira, yo te quiero contar cómo conocí a Dios. Entonces la gente conoce y dice, mira, ¿por qué no escribes un libro? Que la historia es larga. O ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no me la grabas? Y yo tengo alguien que tiene exactamente tu misma historia. Bueno, lo que Dios nos está diciendo es que nosotros necesitamos solamente contar nuestra historia. Solamente eso. No tienes que saber hermenéutica, no tienes que saber exégesis, no tienes que saber tantas cosas teológicas. Lo único es, ¿cómo te convertiste? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida para que yo pueda ir y también enamorarme de Jesús? Pero muchas veces pareciera que nosotros no podemos decir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Me explico? Entonces, lo que Jesús está pidiendo es eso. Ahora, estos escritores dicen eso. Vamos a esta segunda parte. Jesús ahora en el evangelismo personal. ¿Cómo Jesús hizo el evangelismo personal? ¿Qué es? Mire, Jesús practicó a lo largo de su ministerio el evangelismo personal. Funcionaba mucho el evangelismo personal. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo. Miren, la mujer samaritana, ahí están las citas bíblicas. Juan capítulo 4, versículo 1 al 26. ¿Ese era un evangelismo personal? Claro. Había una oportunidad. Jesús sabía que estaba esa oportunidad y la aprovechó. La misma Biblia, el escritor, que fue el apóstol Juan, narra, le era necesario, dice ahí, pasar por Samaria. El mismo escritor que lo acompañó, imagínense a Jesús diciéndole, es que tengo que pasar por Samaria. Y todos, ¿y qué vamos a hacer a Samaria? No, es que tengo que ir a Samaria. No, es que no, nos odian. Es más, queremos que le caiga un rayo del cielo a los de Samaria. Jesús dijo, no, yo tengo que ir a Samaria. Con dudas, con preocupaciones, decidieron, vamos a Samaria. Llega Jesús a Samaria. Cuando llega a Samaria, no entra al pueblo, llega directo a un pozo. Y cuando llega directo al pozo, en una hora donde el calor estaba tremendo, llega una mujer. Se sienta Jesús ahí y empieza un diálogo tan ameno, pero a la vez muy centrado, a tal grado que esa mujer se convenció que él era el Mesías. ¿Cuánto tiempo pasó con ella ahí? No dice la Escritura. Lo que sí dice, y el Espíritu precisa también, que fue la única oportunidad que tuvo Jesús el contacto con esa mujer samaritana. O la Biblia sigue diciendo que tuvo otro contacto con ella. ¿Ya no? Una oportunidad y la aprovechó. Una nada más. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? Piensa, medita. ¿Cuántas oportunidades para hablar del Evangelio? ¿Verdad que varias? Porque donde trabajamos, muchas veces hemos estado a solas, ya sea con un profesor, si estamos en la universidad, con un compañero de trabajo, incluso en un centro comercial. Muchas veces Dios nos ha dado la oportunidad de estar ahí, a solas, y ni siquiera a veces le dirigimos la palabra. Pero queremos evangelizar el mundo. Queremos que Cristo venga pronto.
pero no va a venir si nosotros no aprovechamos ese evangelismo interpersonal, de persona a persona. Uno tiene que practicar eso para poder entender cómo Jesús pudo hacer eso. Y miren, el impacto de ese evangelismo fue tan grande que una sola persona hizo que todo un pueblo fuera a Jesús. Una. Jesús no necesitó muchas, solo una. Ahora, va otro ejemplo, Nicodemo. Nicodemo, en el mismo Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21, es algo también que nos llama mucho la atención, porque aquí cambia. Jesús va a la mujer samaritana, pero aquí Nicodemo va a Jesús. Ahora, Nicodemo es un fariseo, es un miembro del Sanedrín, la cúpula más alta religiosamente hablando de los tiempos de Jesús. Pertenecer al Sanedrín era lo máximo, o sea, no había otra cosa más alta. Nicodemo era miembro del Sanedrín. Nicodemo busca a Jesús de noche. Hay muchas teorías el por qué lo buscó de noche. No vamos a discutir las teorías. Algunos que porque tenía miedo a los judíos, a los líderes. Otros porque era el momento donde Jesús estaba solo y podía tomarse el tiempo necesario sin que nadie lo interrumpiera. Para hablar con Jesús, el tiempo que fuera. Porque era un maestro. Y como maestro, pues quería no tener tiempo limitado, quería sacar todo. También es para entender que las enseñanzas de Jesús le habían hecho sentir una necesidad a él. Fíjense, estamos hablando con líderes religiosos. Un hombre que no compartía mucho la idea de evangelismo de Jesús, pero sin embargo fue a Jesús. Nosotros muchas veces vamos a tener oportunidades de hablar con otros líderes religiosos y tenemos que tener la capacidad que Jesús nos da para poder hablarles de Dios y de la verdad. Para eso nosotros necesitamos prepararnos, pero también necesitamos comprender cómo Dios trabaja. Otro ejemplo es Zaqueo. Zaqueo capítulo 19, versículo 1 al 10. Miren, estas tres historias están muy bonitas porque la primera historia es un choque cultural. La segunda es un choque religioso. Y la tercera, ¿qué vendría siendo? Un choque social. Porque Nicodemo era un líder. La mujer samaritana pues no tenía literalmente mucha gracia para los judíos, pero Zaqueo era un judío político, recaudador de impuestos, que él también le entró la idea de conocer a Jesús, de saber quién era Jesús, de buscar a Jesús. ¿Me explico? Sin embargo, tuvo sus contratiempos. Ahora dice ahí que Jesús ve a Zaqueo, un recaudador de impuestos, despreciado, y decide quedarse en su casa, lo que resulta en la conversión de Zaqueo y su decisión de buscar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué método utilizó Jesús para llegar a Zaqueo? Un método sencillo. Solo llega, lo observa, ve lo que necesita, porque al estar arriba de un árbol dice, él necesita verme y quiere tener un encuentro. Es correcto. No necesita ser psicólogo, le está diciendo, yo te estoy buscando, me estás buscando porque el subirte a ese árbol
quiere decir que hay un interés muy profundo en ti. Bájate, voy a ir a tu casa. Jesús no le dice, bájate, aquí voy a hablar contigo. Le dice, voy a ir a tu casa. Porque en la casa Zaqueo iba a estar más cómodo. No iba a tener miradas alrededor suyo. Iba a estar con su familia, con los suyos. Tanto así que él le dijo a todos los recaudadores de impuestos, los que trabajaban para él, vénganse. Escuchen a Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante comprender esto. Eso es un principio muy básico, lo que Jesús está diciendo aquí. Tú tienes que aprender a tener un evangelismo personalizado. Por eso yo muchas veces pregunto, ¿cuántos has llevado a los pies de Jesús tú solo? Una vez estaba en una reunión de capacitación y hice esa pregunta, dando a entender esto del evangelismo personalizado. Y alguien ahí levantó la mano y dijo, no, pero nosotros mandamos nuestra ofrenda y se evangeliza en el Medio Oriente y se evangeliza acá y se hacen campañas y está bien. Yo dije, eso es parte. La pregunta sigue en pie. ¿Cuántos has llevado a los pies de Jesús tú? ¿A cuántos Jesús dice, gracias Freddy por trabajar para mí y traer a todos estos a mis pies? ¿Cuántos has traído a mis pies, Rosalba? ¿Cuántos, José Manuel? Y te vas a dar cuenta de algo. Hace mucho tiempo que no llevas a nadie. Jesús nos enseña a través de estos ejemplos que Él no solo trabajaba con toda la gente, Él trabajaba también de forma personal. Y muchas veces no lo vemos así. Y hay muchas otras historias, solo estamos abarcando estas tres. Porque Él predicó a multitudes, pero también predicó personal. El hecho de que tú sepas predicar a multitudes, eso no quiere decir que no tengas que hacerlo también de manera personal. Ahora, miren lo que dice aquí. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús sobre el evangelismo hecho personal? Bueno, en esto vamos a ver la número uno. La número uno es la más conocida, la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Jesús instruye a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. Y ahí dice, bautizándolos, enseñándolos a obedecer todo lo que Él le ha mandado. Ahora, ¿qué demanda qué subraya este mandato? La importancia de compartir el evangelio con otros. La importancia. Cuando ustedes leen los libros de evangelismo de grandes evangelistas internacionales que han creado iglesias de 0 hasta miles, se van a dar cuenta de algo. Hay dos métodos que utilizan ellos: el evangelismo de persona a persona y el evangelismo en grupos pequeños. Son esos dos métodos: evangelismo de persona a persona y evangelismo en grupos pequeños. No hay evangelismo grande, no lo hay. Ellos han trabajado así y se han multiplicado de 0 a miles. Yo estaba viendo la historia de uno de los grupos llamados anabaptistas, que son los menonitas, y en la época de se me fue el año ahorita, pero cuando la Unión Soviética ellos fueron, y ellos eran 5,000 los miembros ahí. Vino la guerra, le quitaron templos, le quitaron líderes, le quitaron todo y dijeron, ¿qué hacemos? Entonces ellos se reunían en las casas e invitaban a sus vecinos para que los conocieran, para que supieran que no eran enemigos. Invitaban a sus vecinos de alrededor
estamos hablando de las granjas alrededor, y en poco tiempo llegaron a 50,000. Hubo 10 veces más el crecimiento. ¿Por qué pasó eso? Por lo que dice Jesús en la Gran Comisión. Primero tenemos un mandato que es hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel es que le gusta trabajar para Dios y que desea aprender de Dios. Jesús mismo tomó personas especialistas en su área, ¿sí o no? Pedro era un especialista pescador. Nadie le ganaba a Pedro en ser pescador. Jesús llega y le dice: ok, Pedro, yo te voy a enseñar a pescar, pero en otra área. Tú ya eres especialista pescando, está bien, pero ahora yo te voy a enseñar a pescar gente. ¿Se dan cuenta? Mateo era un especialista en recaudar impuestos, en coercionar a la gente para que pagara su impuesto. O pagas tu impuesto o te embargamos tu casa. Ese era Mateo. ¿Qué hizo Jesús? Llega, lo mira: sígueme, te voy a enseñar ahora a que la gente la metas al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Jesús no agarraba a gente que no estaba capacitada, tomaba a la gente capacitada, pero también la capacitaba en el área de Jesús. Y hemos escuchado muchas veces que Jesús te capacita, y es verdad, pero eso no quiere decir que tú no seas especialista en un área. También vas a ser especialista en el área que Jesús está diciendo. La otra cosa que Jesús está hablando aquí es la parábola del buen samaritano. En Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37, a través de esta parábola Jesús enseña sobre el amor y la compasión que debe guiar nuestras interacciones con los demás, incluyendo el acto de compartir el evangelio. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que ser capaces de compartir el evangelio. Si no somos capaces de compartir el evangelio, entonces no vamos a poder nosotros hacer lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué nos enseña la parábola del buen samaritano? Número 1, nos enseña que no tienes que discriminar a nadie. Número 2, que nunca sabes si vas a necesitar de esa persona algún día. Así que mejor no digas nada, no sea que un día necesites de ella. Y número 3, que pase lo que pase, tú siempre necesitas demostrar amor hacia los demás. No importa si no creen lo mismo que tú. El buen samaritano hizo lo que deberíamos de hacer los hijos de Dios, porque el samaritano no era creyente de Dios, pero hizo lo que debíamos de hacer. Ahora, ¿cuáles son algunos principios sobre el evangelismo personal? Hay principios sobre el evangelismo personal. Y en estos principios que vamos a ver ahorita se encuentra el siguiente. Número 1, tienes que tener compasión y empatía. ¿Qué es empatía? Ponerte en los zapatos del otro. Es un principio básico. Jesús siempre mostró compasión hacia aquellos con quienes interactuaba, abordando sus necesidades físicas y espirituales. Siempre. Incluso, escuchen bien, cuando estaba muriendo para poder salvarnos a nosotros los seres humanos, sintió compasión por la mujer que Dios había designado para que él naciera. Y entonces empezó a ver entre todos sus discípulos y vio al discípulo que más amaba. ¿Quién era?
Juan. ¿Qué vio en Juan que no vio en Pedro, que no vio en Mateo, que no vio en los demás, para poder dejar a cargo a esta hermosa dama, que era su madre? ¿Qué vio? El amor. Un joven que creció con Jesús se convirtió en un hombre que amaba a Jesús. Y como él amaba a Jesús, ¿cómo no iba a amar a la madre de Jesús? ¿Se dan cuenta? Él vio en Juan algo que no vio en los demás: amor y empatía. Y entonces llama a los dos y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Ese momento fue hermoso. Y muchas veces no lo vemos de esa manera, pero muchas veces nosotros no tenemos empatía, y Dios demanda de nosotros empatía. Ponerte en los zapatos de los demás, saber cómo se siente, por qué lo hace, preguntarle. Nunca conocemos realmente quiénes son. Una vez veníamos por la avenida Madero como a las 11 de la noche. Si alguno ha pasado por la avenida Madero a las 11 de la noche, verán que hay un público muy interesante durante toda la avenida Madero, ¿verdad? Todos los locales cerrados, y tú dices: ¿qué hacen ahí solas? Entonces veníamos con mi esposa, y mi esposa pues iba por la ventanilla mirando 1, 2, 3, y vio muchas, y entonces surgió una pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hacen?, me decía ella. Cuando yo era niño de aproximadamente 12 años, yo trabajé en un bar o una cantina donde había damas que pues trabajaban ahí. Y yo les preguntaba a varias: ¿por qué lo hacen? Cada una me daba sus razones. Yo no entendía, yo era el bartender de ahí, no entendía el por qué lo hacían. Y mi esposa me hizo la misma pregunta. Pero yo le dije: ¿y qué quieres hacer? ¿Por qué no venimos, dice, una noche y nos paramos a preguntarle en qué les podemos ayudar? Claro, le dije. Tú dices cuándo, venimos. Si tienen hambre, le traemos de comer. Eso es empatía. Llegar a decir: a ver, ¿qué necesitas para que hoy te vayas a dormir? Pero no lo hacemos. Vamos en los cruceros, vemos a la persona que está ahí, y muchas veces, por calmar nuestra conciencia, le damos 5 pesos, 10 pesos. ¿Qué sería empatía? ¿Qué sería amor y compasión? Bajarte, estacionar tu auto, bajarte, y entonces ir y preguntarle: ¿tienes hambre? No, pues que sí. Bueno, irte, comprar algo, regresar, o si estás cerca de tu casa, pues tráele de tu casa y dárselo. Eso es compasión, eso es empatía. Cosas que no hacemos. Mejor le damos 5 pesos, que traigo prisa porque voy a llegar tarde al diplomado, ¿verdad? Y si no, me van a decir que tengo falta. Pero al final de cuentas, ¿quién está viendo la acción? Dios. Dios está viendo la acción. Y si Dios ve la acción, entonces está viendo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nos falta muchas veces esa compasión a nosotros, y Jesús nos la mostró siempre. Otra cosa son las relaciones personales. Dice que Jesús construyó relaciones genuinas con las personas. No se limitó a predicarles, sino que se involucró en sus vidas. Ahorita vamos a ver una historia
bueno, más al rato, que al menos a mí cuando la leí me impactó. Pero la verdad, tú tienes que involucrarte en tu vida, no involucrarte en cosas que al final no te competen, pero sí en saber las necesidades. Las necesidades. ¿Cómo se llaman todos tus vecinos que están ahí enfrente, atrás, alrededor? ¿Cuáles son sus necesidades? Pero nosotros más llegamos a la casa, entramos, salimos y listo, porque el trabajo nos demanda. Cuando tenemos muchos años ahí, quizás lo empezamos a conocer, pero muchas veces no los conocemos. Jesús no hacía eso. Jesús se relacionaba con las personas. Sabía cómo se llamaban, sabía qué necesitaban. Otra de las cosas es que Jesús contextualizaba el mensaje. Jesús adaptaba su mensaje al contexto y a la situación de cada individuo, haciéndolo relevante y comprensible para ellos. Aquí regresamos a los 3 ejemplos que tuvimos de Jesús. Número 1, la mujer samaritana. ¿Cómo contextualizó Jesús su mensaje? Dame de beber. ¿Qué había ahí? Un pozo. No le iba a hablar de, oye, te voy a hablar de la salvación, mira que en el desierto. No, porque lo que él tenía a su alrededor era un pozo. Dame de beber. No te voy a dar de beber. ¿Por qué no me vas a dar de beber? Porque tú eres judío y yo soy samaritano. ¿Y eso qué tiene que ver? No se llevan. Yo te digo, tú me dices, si tú supieras quién te pide dame de beber, tú le darías y le pedirías agua. ¿Y cómo la vas a sacar? Pero él estaba contextualizando. Nicodemo, él contextualizó. Llega de noche con Nicodemo. Él sabía que Nicodemo conocía toda la escritura. ¿Qué le iba a decir a Jesús a Nicodemo? Solamente lo que él no comprendía. Por eso le dice, ok, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Voy a entrar al vientre. Oye, pero tú eres maestro de Israel. ¿No sabes qué es nacer de nuevo? Se lo está contextualizando. ¿Cuál era el otro ejemplo? Zaqueo, muy bien, vamos bien. Zaqueo, ¿cómo contextualizó el mensaje a Zaqueo? Simple y sencillo. Llega con Zaqueo, le habla del reino de Dios, que lo que es el dinero no va a salvar, y entonces Zaqueo se para y dice, ok, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Y si algo he defraudado, se lo deberé, ¿cuántas veces? 4 veces. ¿Con cuántos iba a quedar? Prácticamente con nada. Pero miren lo que le dice Jesús. Ahora sí ha llegado la salvación a esta casa. Cuando Zaqueo comprendió que lo más importante era que Jesús estuviera en su casa. Pero Jesús fue y contextualizó, no se lo llevó a un lago. En el lago, calma tormenta, le contextualizó. Todo Jesús utilizaba lo que estaba a su alrededor para decirle, mira, es que esto es así y así. ¿Perdón? Es más fácil. Pero muchas veces nosotros no aprendemos a contextualizar. Tú tienes que agarrar lo que está alrededor y decir, mira, el amor de Dios es como, por ejemplo, va a ser burdo. El amor de Dios es como el perro que tienes ahí. El perro te ama. Si tú te tiras a un pozo, el perro se tira. No va a cuestionar por qué te tiraste al pozo. Él se va a tirar porque te ama. Tú le puedes dar una patada al perro, el perro viene, te ama. ¿Me explico? ¿Qué le estás haciendo ahí? Contextualizando. Y por eso tú le inicias. Es burda la comparación, pero imagínate, Dios es mucho más que ese perro.
Dios te va a amar aunque tú le digas que lo odias, Dios te va a amar. Aunque digas que no esté contigo, Dios va a estar contigo. Entonces, Jesús lo que hacía es que contextualizaba. Y muchas veces nosotros no contextualizamos. ¿Me estoy explicando? Tenemos que aprender a hacerlo. Y el mensaje estaría tan fácil de predicar que no necesitarían clases de homilética. 4, autenticidad y transparencia. Jesús fue auténtico en sus interacciones, mostrando su verdadero yo y siendo transparente sobre su misión. Jesús nunca, jamás ocultó quién era. Solamente que no lo declaraba abiertamente. No lo declara, pero él siempre le dijo: yo soy el Mesías, cuando se lo preguntaba. Cuando predicó en la sinagoga, según Lucas, él dijo: hoy se ha cumplido. ¿De quién estaba predicando? Del siervo sufriente. Hoy se ha cumplido, le dijo. Hoy se ha cumplido. No batallen más. Y se sentó, dice la Biblia, en la silla de Moisés. Era una silla que se utilizaba para hacer preguntas. Solo los maestros se sentaban ahí. Cuando lo interrogaron y le dijeron que si él era el Hijo de Dios, él le dijo: tú lo has dicho. Nunca lo negó. Fue transparente, sincero. Nosotros hoy tenemos que aprender del ejemplo de Jesús, ser auténticos, no ser una cosa, por ejemplo, con el hermano Freddy, y ser otra cosa acá con otra persona. No sé si me explico. Yo voy a ser igual donde esté, porque el mundo quiere que los hijos de Dios sean auténticos. Si algo tienes que cambiar, que sea para la gloria de Dios, pero no para el mundo. Eso es lo que Jesús enseñó. Auténtico, transparente. Y cuando tú hagas eso, las personas van a decir: wow, ahora te conozco y veo que realmente eres un cristiano. Por eso, a los primeros discípulos que fueron en Antioquía y en todas esas regiones, dice la Biblia que los llamaron ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque hablaban de Cristo, pensaban de Cristo, imitaban a Cristo. Con ejemplo. Por eso lo llamaron cristianos. Ahora dicen: oye, tú ni pareces cristiano, ¿eh? Por eso cuestionaron a Pedro. ¿Se recordarán? Cuando van en el día de que a Jesús lo están enjuiciando, Pedro llega. Ustedes se saben las historias, yo solamente estoy parafraseando. Pedro llega y le hacen la primera pregunta: ¿tú eres un seguidor? No. Número 1, no. El otro: tú sí, porque tú andabas con ellos. No. Cuando lo confrontaron con su autenticidad, ahí, tú, porque tú hablas igual que ellos. Algunos eruditos escritores dicen que era por el modismo de hablar, ¿no? Porque ya ve que un norteño no habla igual que un yucateco o que un jarocho, ¿verdad? Son diferentes los modismos. Algunos escritores dicen eso, pero otros escritores dicen que no, que es por que ellos no hablaban como el mundo hablaba. Y puede tener más razón, porque la Biblia misma dice que él entonces empezó a maldecir. Cuando le dicen: es que tú hablas igual que Jesús. ¿Cómo habla Jesús? Pues él no dice maldiciones. Pues para que veas que yo no soy como Jesús, que yo no soy cristiano, yo voy a maldecir. Y salió todo lo que tenía en su corazón. Entonces ahí lo que dice la gente, dice: ahora sí sacaste lo que realmente eres. Y es una tristeza que te digan eso. Es una tristeza.
eso es que eres cristiano. Cuando yo me entregué a Jesús, yo fui a ver a mi familia y yo recuerdo que mi hermana, pues no son cristianos ellos, me dijo una de las frases que me dolió en ese momento. Me dijo, ¿y tú eres hermano?, me dijo. Le digo, sí, soy cristiano y ya, todo el currículum que uno da, ¿verdad?, del séptimo día, adventista. Dijo, pues ni parece, porque yo te veo igual. Eso a mí me pegó. Y yo dije, esto no puede pasar. Como vivimos lejos, a distancia, y nos vemos cada ciertos años, no seguido, volví a ir a los 5 años. Y yo pues de repente dije, pues se me hace que me va a decir lo mismo. Y volvió a decirme la pregunta, oye, ¿y sigues siendo hermano? Yo dije, otra vez, 5 años después. Y le digo, sí, ahí seguimos. Ah, te asentó bien el casamiento, dice, porque ya no eres igual. Y cada vez que platicamos, ella me dice, cada vez que te veo hay algo diferente en ti. Porque yo entendí algo. Yo primero tengo que reflejar a Cristo Jesús. Y la única manera de que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia que no son cristianos, quieran venir a conocer al Cristo al cual yo predico, es reflejando ese Cristo. La Biblia dice en Éxodo 33 que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía, ¿sí o no dice así? Pero él no se daba cuenta que su rostro resplandecía. ¿Quiénes notaban que su rostro resplandecía? Todos alrededor. Ahora, ¿con quién estaba platicando él? Con Dios. Si tú platicas con Dios, tu rostro resplandece y la gente te va a preguntar, oye, tú eres diferente, tú no eres igual, tienes algo diferente. Eso es lo que Dios está tratando de decirte esta tarde. Tú no puedes salir de aquí siendo el mismo, tú tienes que ser diferente en tu iglesia, en la sociedad. Tienen que ver que hay una diferencia en tu vida. Pero si tú sigues diciendo, escucha bien, lo mismo, o sigues pensando, o tu carácter sigue reflejando lo mismo, o tus actitudes siguen reflejando lo mismo, y la gente dice, no ha cambiado, sigue siendo igual, pues entonces hay algo que hacer, porque tu transparencia y tu autenticidad están siendo atacadas. ¿Cuáles otros principios que vamos a ver? Tienes que buscar oportunidades diarias. Tienes que buscar las oportunidades. Muchas veces nosotros no buscamos las oportunidades. ¿Me explico? Y tienes que aprender a buscar esas oportunidades diarias. Ver en cada persona una interacción como una oportunidad para compartir el amor de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas oportunidades de interactuar con personas has tenido el día de hoy que no sean cristianas? A ver, levanten la mano y dígame cuántas personas que no son cristianos, pero que hoy tuviste la oportunidad de hablar con ella de un buenos días, o de un, oye, me da eso, o si fuiste a la tienda, me vende eso, ¿verdad? A ver, ¿cuántas? Levanten la mano, a ver, no, pero quiero 5, todos son 5. 5 hermanos. 2, 1, 3, 1, 5. Allá había Gaby, 5, 3. Es que 3. En estas interacciones, ¿a cuántos les hablaron de que ustedes son cristianos y que desearían mostrarles a ese Cristo que tanto escuchamos cada sábado y predicamos? Ok. A la escuela. Era una niña, entonces
2 mujeres, muy bien, entonces, ok, muy bien. ¿Alguien más? Porque ahorita fueron 7 los que dijeron interactuar. Y de los 7, solo uno fue capaz de decirles: te invito a que conozcas qué es lo que hacemos. A eso nos estamos refiriendo en buscar oportunidades. Dios te puede dar oportunidades, el punto es que tú no las utilizas para lo que Dios desea. ¿Me estoy explicando? Tú tienes que ser capaz de ver cada oportunidad como un candidato para el reino de los cielos, no como un número, sino como un candidato para la salvación. Y más adelante vamos a ver eso, un candidato para la salvación. Miren la otra cosa que nos menciona: tiene que desarrollar relaciones, formar relaciones significativas basadas en la empatía y el cuidado genuino por los demás. Aprende a desarrollar relaciones. Me decía una vez una persona: es que yo soy muy hermético, no me gusta que entren a mi mundo, no me gusta interactuar. Es más, yo si llego al trabajo, yo llego a trabajar, no andar platicando con los demás, yo llego a lo que llego. Eso lo puedes decir, está bien, pero como hijo de Dios no puedes decir eso. No puedes, porque tú tienes que ser capaz de fomentar relaciones para que esas personas conozcan de Cristo Jesús. Tú no puedes decir: yo nomás llego a lo que llego. Si yo llego a mi casa, me meto a mi casa, no me meto con los vecinos. No se trata de que vayas y chismees con ellos. Se trata de que vayas y puedas decirles que si necesitan algo en lo que tú realmente puedas ayudar, que ahí estás, que eres un hijo de Dios, un cristiano, y que deseas hacer el bien a aquellos que lo necesitan. Es sencillo como eso. ¿Es fácil? No es fácil, porque muchas veces requiere práctica para poder lograr esto de desarrollar relaciones. Practicar. Que muchas veces no lo van a ver bien, está bien, pero tú haz el bien. Y dice la siguiente: ser testigos auténticos, es decir, vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Ser transparentes sobre nuestra fe, lo que decíamos hace rato. Un testigo auténtico. Mi vida debe de reflejar el carácter de Cristo Jesús. No puede ser que yo vaya al templo, me encuentre con la iglesia de Cristo, y cuando yo llegue con mis vecinos, llegue con mis amigos, llegue con mis compañeros de trabajo, vean en mí algo diferente. No puede pasar eso. Si está pasando eso, entonces tienes que sentarte, reflexionar, o irte al monte allá, a la sierra, solo días, y decir: a ver, ¿qué me hace falta cambiar? Tú no puedes ser el mismo. El problema de nosotros, imagínense la actitud mía, si yo le hubiera dicho a mi hermana: ay, ¿tú cómo eres? Mira, eres así, así, así. ¿Qué hubiese ganado yo? Nada. ¿Y nada por qué? Porque ella todavía no comprende quién es Cristo Jesús. Se supone que yo ya empezaba a ver quién era Cristo Jesús. Entonces yo tenía que reflejar algo diferente. ¿No fue fácil? No, porque tuve que abandonar ese yo y empezar a trabajar en Cristo en mí. Como dice Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es exactamente el carácter que yo tenía, ya no debe de ser ese carácter cuando yo sea un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando habla en el evangelismo personal, Él mostró siempre el carácter de Dios.
De hecho, el deseado de toda la gente dice que Jesús vino para mostrar el carácter de Dios, porque ya nadie sabía cómo era Dios. Habían pasado muchos años sin profeta, habían pasado muchos años sin palabra. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Llega Cristo y dice, este es Dios. Es un Dios sanador, es un Dios perdonador, es un Dios bondadoso, es un Dios de misericordia, es un Dios que desea que tú seas feliz. ¿Se dan cuenta? Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Por eso es muy importante esto. Vamos a continuar, vamos a cerrar esta primera parte con lo siguiente. Principios para un evangelismo personal exitoso. Y quiero que vayamos a este texto. Vamos a meditar un poquito en ese texto. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Miren cómo dice. Esto es lo que Isaías dijo. Pablo lo está reproduciendo como un recordatorio a la iglesia de Roma. Recuerden que Pablo escribía a las iglesias, a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, Efesios, a la iglesia en Éfeso, Corintios, a la iglesia en Corinto. Bueno, Romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y Pablo les dice algo que ellos habían olvidado. Por eso empieza, ¿cómo? Dice, pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Y nosotros tenemos como hijos de Dios una manía, y les voy a decir cuál es, o no sé si esa palabra entra ahí, de siempre que encontramos a alguien con problemas, decirle, busca a Dios. Pero nunca nos hemos detenido a decir, ¿conoces a Dios? Pero le decimos, busca a Dios, ve a la iglesia. Alguien le ha dicho a ustedes, pero es que yo no sé quién es Dios. No, sí sé que está allá arriba, pero no lo conozco personalmente. ¿Verdad que no? Porque la gente muchas veces se reserva, pero la mayoría no va porque no conoce a Dios. Por eso Pablo dice, ¿cómo pues invocarán en aquel no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo tú le dices, cree en un Dios que ni siquiera conoce? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no dice eso? Porque el que se acerca a Dios debe creer que existe. Entonces, cuando tú dices, ten fe a una persona que lo más seguro es que no sepa que Dios existe, entonces es como mandarla al abismo sin paracaídas. Le estás diciendo, busca a Dios. Pues yo no sé ni cómo es Dios, ni qué hace Dios, ni a qué se dedica Dios. Sí me han enseñado que está en el cielo, pero ¿qué más? Y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Son preguntas básicas. Número 1, invocar. Número 2, creer. Número 3, oír. Y número 4, predicar. Y entonces agarra la frase y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Para qué? Para la predicación del evangelio. Miren, aquí aparece entonces otra vez amor y compasión. Eso es muy importante. Mostrar amor, autenticidad, esas son dos cosas.
Aquí vamos a dar un receso después de esto, después de mostrarles. ¿Por qué vuelve a decir eso? Casi todo el seminario, si ustedes buscan, yo me puse a buscar en libros del Espíritu de Profecía, me puse a buscar en escritores, me puse hasta en la inteligencia artificial, todo, siempre te va a mandar al amor y la compasión. Y yo me hice una pregunta, ¿por qué siempre te vuelve a lo mismo? ¿Será acaso que eso necesitamos? Hace unos días atrás fui al otorrinolaringólogo y traía yo una tos muy fuerte y pues fui a un médico, otro médico, y al último dije voy a ir al que sabe. Y fui. Cuando llegué ahí, me dijo, a ver, platíqueme. Le platiqué. Y empezamos a recordar que él hacía 9 años, que él, en un accidente que tuvimos, a mi esposa, él nos operó ahí en el hospital La Carlota. Dijo, no, sí, yo recuerdo, dice vagamente que como que ustedes llegaron aquí. Y ya cuando vio el expediente dijo, yo los operé. Y empezamos a platicar. Él no es de la iglesia. Después de que salimos de ahí, yo me puse a pensar, lleva más de 10 años trabajando en el hospital La Carlota. Y me puse a preguntar, ¿por qué él no ha creído en nuestro mensaje? ¿Ustedes no se pondrían a pensar en eso? Y entendí algo. Ha visto muy poco amor y compasión ahí, pero muy poco. Le contaré historias, pero no viene al caso. No hay una historia tan especial de que tú digas, es una historia de amor y compasión que llegue más que una predicación. Por eso cuando nuestro amor y nuestra compasión son genuinos y somos auténticos, en ese momento Dios obra, Dios se manifiesta. Muchas veces nosotros no escuchamos activamente las preocupaciones y las necesidades de las personas antes de compartir el evangelio. Esta era una conexión que debe demostrar empatía. Lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, ustedes llegan a una casa, la persona de esa casa se inundó. Vamos a entender un poquito esta parte o esta ilustración. Se inunda. ¿Qué es lo primero que ustedes le llevarían? Escobas, latina, ropa, ¿qué más? Despensa. ¿Verdad que es lo primero que le llevaríamos? ¿Algo más? Ok. La pregunta es, ¿por qué ninguno de ustedes diría, no, yo primero la voy a visitar para ver cuál es su verdadera necesidad? Porque muchas veces nosotros le llevamos lo que creemos que necesita, mas no lo que necesita. ¿Me di a entender? Eso es un detalle en el evangelismo personal. Yo tengo que ir a ver qué realmente necesita. Llego y lo primero, no, ropa me han traído, todo el mundo me ha traído ropa, y ahora ¿qué va a hacer con tanta ropa? No la puede comer. Todo el mundo me ha traído despensa, ¿y qué va a hacer con la despensa? Si no tiene para la luz, si no tiene para el agua, si no tiene para el medicamento, si no tiene para la gasolina del auto o para el transporte público. Entonces, ver las necesidades es ir más allá. ¿Me explico? Ir más allá. Y entonces decir, ¿qué es lo que realmente tú necesitas? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y muchas veces nosotros no nos paramos a ver eso. Entonces lo que Jesús dice en el evangelismo personal es escuchar y comprender. Regresamos a los ejemplos.
la mujer samaritana. Digo, son muchos ejemplos. Jesús la escuchó, comprendió y luego actuó. Porque Jesús le dijo, es que tú lo que verdaderamente necesitas no es lo que has estado buscando, lo que tú necesitas es esto. Nicodemo, tú ves a un hombre líder religioso y vas a decir, ¿qué necesitará él? Te aseguro que ninguno de nosotros le diría, es que tú tienes que volver a bautizarte. No se lo diría. Y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. No volver a bautizarte, pero tienes que volver a nacer de nuevo. ¿Me explico? Jesús sí veía porque escuchaba atentamente, escuchó y que eso, lo que tú necesitas es esto. Zaqueo. Dinero pues no necesitaba. Aceptación sí necesitaba, porque era odiado. Entonces, no, por lo que ha de querer que la gente lo quiera, pero no, él lo que necesitaba es saber que alguien se preocupaba por él. Y Jesús le demostró que se preocupaba por él. Y miren lo que pasó, un milagro. ¿Qué más? Conocer el Evangelio, tener un conocimiento claro de lo que es el Evangelio. Muchas veces nosotros no conocemos el Evangelio. Muchas veces nosotros enseñamos de la Biblia y ni siquiera a veces nos damos a la tarea de ver si han comprendido lo que le hemos enseñado. Si tú llegas a un hogar y en un hogar, cuando tú vas en la lección número 10 que habla acerca del día de reposo y tú te das cuenta que la persona no ora, no estudia la Biblia y Dios no es su dependencia totalmente de él, entonces pregúntate, ¿sigo avanzando o me regreso otra vez a la lección número 1? Conocer el Evangelio. A veces encuentras a personas que dicen, no, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo así, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Me explico? No, como dice también la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Dice la Biblia eso, sí o no? ¿Saben que sí lo dice? Pero lo dice es, si tú no crees en Dios, si no tienes fe en Él, en pocas palabras lo dice, pues come y bebe, al cabo vas a morir. Pero nosotros nomás agarramos la frase que nos conviene. Entonces, tenemos que conocer el Evangelio, como dijo Pablo, para que cuando venga tú des defensa realmente de lo que crees. Pero a veces no conocemos ni nuestras doctrinas. ¿Cuántas doctrinas tenemos nosotros como adventistas del séptimo día? ¿Cuántas? A ver, levante la mano una persona nada más y diga. Ok, tenemos solo 6 doctrinas. Y esas doctrinas tienen cada una creencias, la cual son 28 creencias. ¿Se dan cuenta? Tienes que conocer lo que tú predicas, el Evangelio. Conocer acerca del santuario, conocer acerca del sábado, conocer acerca de la muerte y la resurrección, conocer acerca de la vida eterna, conocer las doctrinas de la iglesia. Lo que dice aquí es que Jesús conocía todo porque Él estaba con el Padre. Por lo tanto, Él sabía todo lo que había pasado y nos conocía. Jeremías dice ahí, cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, yo te conocí de que estabas en el vientre de tu madre, te puse nombre. ¿Desde dónde nos conoce? De que estamos en el vientre. Sabe lo que podemos llegar a ser, pero hay ese libre albedrío. Por eso nosotros debemos conocer el Evangelio. Si tú no estudias la Biblia, ¿cómo vas a conocer el Evangelio? Por eso mucha gente viene y te puede decir, es que la Biblia dice esto, ¿en dónde? O muchas veces dice, el Espíritu de Profecía dice eso, ¿en qué libro?
No, es que ahí lo dice, búscalo. No, no, es que si tú me lo estás diciendo, dime en qué libro. Y yo lo voy a ir a buscar en el libro que tú me dices. ¿Por qué? Porque eso es una realidad. Tienes que conocer el Evangelio. ¿Qué más sigue diciendo? Oración y dependencia del Espíritu Santo. Depender de la guía del Espíritu Santo en cada interacción y orar por sabiduría y oportunidades para compartir el Evangelio. Se descubrió algo interesante en una estadística que hizo la Asociación General a nivel mundial. Somos 22 millones de adventistas en el mundo, más o menos. Se descubrió que 7.5 millones más o menos de adventistas en el mundo no oran diariamente y ni tienen su devoción personal. El 37%. Y entra la pregunta que Judas le dijo a Jesús: ¿seré yo, maestro? No hay una devoción personal. Por lo tanto, a veces decimos: Señor, llénanos del Espíritu Santo. Espérate, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, ¿de qué te va a llenar? Tú necesitas al Espíritu Santo que viva en ti, porque el Espíritu Santo tiene una sola función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Por ahí va, hermano Freddy. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, y dijo Jesús, y nos recuerda todo lo que nosotros hemos leído. Por eso Jesús, cuando le dijo a los discípulos: no se preocupen cuando los lleven a la autoridad, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Esa es la función del Espíritu Santo: convencernos y recordarnos. Si nosotros dependemos de eso, lo único que le vamos a decir: Señor, ayúdame a recordar. El Espíritu Santo activa: yo te voy a recordar todo. Pero nosotros no tenemos una oración devocional todos los días. Cuando yo leí esa estadística, yo dije: yo puedo estar dentro de esos 7.5 millones de hijos de Dios, cristianos adventistas, que no oramos ni dependemos del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue diciendo? Ser paciente y perseverante. Jesús dijo en los evangelios: prudente como serpiente, sencillo como paloma. Esa es la vida del cristiano: ser prudente, pero también ser sencillo. Ser paciente y perseverante es entender que el proceso de evangelismo puede llevar tiempo, y ser paciente con las personas mientras consideran el mensaje. Muchas veces queremos que la persona ya se entregue a Jesús. Espérense, sea paciente. Algunas a la lección número 5 ya quieren entregarse a Jesús. Algunas ni con 40 lecciones quieren entregarse a Jesús. Hay que ser pacientes. No todos reaccionamos de la misma forma al llamado de Dios. No todos. Por eso hay que ser pacientes. ¿Qué más sigue diciendo? Usar testimonios personales. Compartir historias personales de cómo Cristo ha transformado la vida puede ser una herramienta poderosa para conectar a otros con Cristo Jesús. Unos días atrás me hablaba un amigo de Estados Unidos y me decía: pastor, me está yendo mal. Él tiene una empresa de construcción. Me está yendo mal. La verdad, no sé por qué. En esta temporada es cuando el trabajo está muy bien. Y dice: ahorita no tengo demasiado trabajo. Entonces yo le dije: primero tienes que hacer una cosa. Y él me decía: ¿qué? Dígame. Sentarte. Él se rió. Dijo: bueno, déjeme, me siento. Le digo: ¿ya estás sentado? Sí. Ahora, número 2. Pregúntale a Dios: ¿qué estás haciendo mal? Porque si Dios está permitiendo eso, es que algo estás haciendo mal. Y entonces él dijo: Susan, no lo había visto de esa manera. No, yo te estoy diciendo lo que yo he visto en mi vida. Y le conté una historia de las muchas que nos han pasado como familia. Hubo una vez en casa, le dije: mira, nosotros el viernes íbamos del trabajo a la casa, yo iba por mi esposa,
y una camioneta nos chocó el carro. ¡Pum! Todo el carro se fue al taller. Al otro día fuimos a la iglesia. Y estando en la iglesia, yo no disfrutaba porque yo decía, Señor, ¿por qué? Yo voy a predicar el evangelio, yo voy a las cárceles a predicar el evangelio. ¿Por qué? Y entonces en la tarde llegamos a la casa y le dije a mi esposa, oye, ¿tú moviste ahí la DVD? No, miramos la ventana, no estaba. Se habían llevado todo lo de valor, se robaron todo lo de la casa. ¿Qué harías tú? Y él me escuchaba al otro lado. No, pues no sé, me decía. Bueno, hay dos cosas que haces ahí. O le dices a Dios, ya no te voy a seguir porque yo voy, hago esto, te predico y tú no me cuidas la casa. O la número dos, ¿qué estoy haciendo mal para que no hayas cuidado la casa? ¿Qué estoy haciendo mal para que me vaya mal en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo mal para que mi empresa no esté funcionando? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces nosotros nos arrodillamos con mi esposa y oramos a Dios. ¿Qué estamos haciendo mal? Y Dios nos dijo que estábamos haciendo mal. Están viendo mucha televisión y no están teniendo su devoción personal. Ese día se fue la televisión de casa. No porque fuera mala, porque para nosotros era un impedimento para la devoción con Dios. Cuando yo le dije eso, dijo, ya encontré qué estoy haciendo mal. Le dije, yo no te tengo que preguntar qué estás haciendo mal. Con el testimonio personal aplicado, contextualizando, le dije lo que él tenía que hacer. Dijo, ya encontré que estoy haciendo mal. Bueno, ahora sí, ve, arréglalo y ponte a cuentas con Dios. Ayer hablé con él, porque siempre ya cuando me dice una cosa, le digo, estoy orando por ti, hijo pastor, el trabajo empieza a fluir. Yo no sé qué estaba haciendo mal, ni le pregunté, ni tampoco es mi deber. Mi deber es utilizar mi testimonio personal para decir lo que Cristo puede hacer en favor de los demás. Cuando tú utilizas tu testimonio personal, es más poderoso que dar un sermón de homilética. Más poderoso. ¿Quién lo va a poder contradecir si es tu vida personal? Nadie. Absolutamente nadie. Y muchas veces pasa eso. Cuando Dios te ama de muchas maneras. Nosotros tenemos muchos testimonios, pero no es miércoles de testimonio, ni tampoco es un sermón, es una clase. ¿Qué más sigue diciendo? Esto. ¿Alguien la conoce? ¿Sabe quién es? Ni yo sabía quién era. Ella se llama Rosario, déjenme aquí veo bien, Rosario Butterfield. Ella era una mujer lesbiana, catedrática de una de las universidades prestigiosas en Estados Unidos. Era activista en el movimiento de LGBT. Era de las fervientes defensoras del movimiento lesbiano. Y un día escribió un artículo acerca de la derecha cristiana, atacando el cristianismo. Cuando ella escribió ese artículo, tenía por vecino a este hombre, el pastor Ken, un hombre de la iglesia metodista, y le mandó una carta al pastor Ken. Le dijo, con mucho respeto, me gustaría platicar contigo de lo que tú has expuesto en este artículo. Pues como toda defensora de algo, dijo, pues voy. Y fue. Y platicaron larga y ampliamente, convivieron ahí. Él le dijo, ok, te comprendo, mas no acepto lo que haces. Y al final quedaron una siguiente cita. En la siguiente cita volvieron a platicar y así pasaron los días, semanas, meses. Ellos eran vecinos, la invitaban a comer,
sabían quién era, la invitaban a comer, platicaban, nunca le dijeron reproche, nada, pero lo veían a ellos. ¿Podemos dar gracias por los alimentos? ¿Nos permite? No, claro, ¿verdad? Y ella se quedaba mientras ellos daban gracias por la amiga que tenían ahí. Pasó el tiempo y ella le entró una curiosidad. ¿Por qué estas personas están tan aferrados a ese libro? ¿Por qué? Y entonces en esa curiosidad, esta mujer dijo, yo voy a estudiar ese libro para contraatacar. Y el peor error de un ateo o de una persona que no cree en Dios es estudiar la Biblia. Porque lo primero que va a pasar es que se va a convencer de lo que dice la Biblia. Y ella empezó a ver y dijo, wow, yo no había leído esto. Este hombre nunca le dijo, tú tienes que quitar eso, tú tienes que cambiar, no. Le mostró el amor, la amistad sincera, siempre fue transparente, siempre tuvo compasión, era empático con ella, a tal grado que ahora ella es una activista cristiana a nivel mundial. ¿Por qué pasa eso? Por la simple y sencilla razón que alguien comprendió lo que decíamos hace rato. El evangelio tiene que ser personalizado y Jesús tiene que ir por delante de nosotros, no nosotros delante de Jesús. Y muchas veces nosotros vamos delante de Jesús. Primero nos ven a nosotros y luego ven a Jesús. Y como primero nos ven a nosotros, ya no quieren ver a Jesús. Es una triste realidad. ¿Sí o no? Ahí vamos nosotros, nos ven como somos y dicen, no, yo para qué quiero entrar ahí, mira. Este hombre le demostró a esta mujer que Jesús iba delante de él. Delante de él. Cuando yo leí esta historia, me impactó. La historia es larga, pero me impactó porque este hombre le mostró una amistad genuina, él y su esposa. Genuina. Por eso es muy importante las historias que nos pasan. Cuando yo dije, yo también tengo mi historia, ¿por qué no contarla? Vicente, de niño, fue abusado por su hermano mayor. Desde los 4 años, él creció con eso. Un día iban en la camioneta todos tomando y él ahí, cuando iban tomando, le rogó a Dios, mátame, mátame. Cuando él dijo, mátame, la llanta delantera se ponchó y la camioneta empezó a dar vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas, 5, 6, 7. De repente surge uno de los que iban ahí, se levanta y empieza a ver. Oye, despierta, muerto. Oye, ¿qué? Todos muertos, menos Vicente. Él se arrodilló y dijo, ¿por qué? Si yo quería morir, ¿por qué los mataste a ellos? El dolor fue tan grande que él viajó de ahí a otra ciudad y estando ahí, él siguió en su vida. A tal grado que él empezó a enrolarse con un líder religioso de alguna. Entonces, en ese ínter yo lo conozco. Y yo le dije, oh, yo soy cristiano, voy a la iglesia tal. Dijo, ¿tú, cristiano? Mira, fulano, anda conmigo. Mira, sutano, anda conmigo. Yo no le decía nada, porque yo me quedaba en shock. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pues
Me está diciendo de muchos, de varios que yo conocía, líderes juveniles. ¿Qué le digo? Nada. Entonces un día dije a Dios, muéstrame cómo ayudar a este hombre. Y lo corrieron de la casa de renta donde vivía y yo vivía solo. Y le dije, si quieres irte a vivir ahí conmigo, hay 2 cuartos, tú duermes un cuarto y otro cuarto, y pues cada quien cocina, ¿qué te parece? Claro, dice, pues te voy a pagar una renta. No, con que estés ahí, tu comida y nomás los gastos de luz, agua y todo eso. Y así empezó una bonita amistad. Solo le dije, solo una cosa te voy a pedir. Dime, ¿qué? Aquí esta casa no vas a traer a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. No, yo te entiendo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero en esta casa nadie entra. No, sí, claro, te entiendo. Comíamos juntos. Le decía, ¿puedo orar? Sí, ora. Y yo escuchaba cómo él fruncía porque estaba enojado con Dios, porque permitió tanto abuso hacia él. Así pasaron igual los días, los meses, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Quiero cambiar, pero no sé cómo. ¿Tú sabes? Le dije, no, yo tampoco sé cómo puedes cambiar, pero te puedo presentar a alguien que sí. Sí, claro. Yo no era pastor todavía, entonces me dijo, tráeme al pastor. Le dije, no, él tampoco te va a poder cambiar. ¿A alguien de tu iglesia? Tampoco, le dije. ¿A quién? Me dijo. No te voy a decir hasta que un día te lo presente, ¿te parece? Sí. ¿Qué día vamos a ir? Sábado, 9 de la mañana, le dije. No puedo. 11 de la mañana, yo tirándole al culto, ¿verdad? Y oraba, Señor, que el que predique algo del amor de Cristo. Dios me escuchó y fuimos. Ese día yo me fui tarde y llegamos. Yo no le dije nada, ni lo presentamos. Salimos, no le dije nada. Pero un día dijo, yo quiero conocerlo más. ¿Cómo puedo hacer? Y entonces le presenté el libro. ¿Quieres hacerlo solo o quieres que te acompañe? Acompáñame. 6 meses después él estaba entregando a Jesús y dijo, me voy a regresar a mi tierra. Él se regresó, dijo que tenía que sanar heridas, perdonar. Nunca lo he vuelto a ver después de 14 años. He pasado cerca de por donde sé que vive, he preguntado, no sé. He tenido ganas de verlo, saber si sigue en el camino. Fue un gran amigo. No sé. Lo que yo sé es que la amistad es poderosa para llevar almas a los pies de Cristo. Pero si no ven en nosotros a un amigo, entonces pues nosotros no vamos a poder evangelizar. Tú te puedes desgastar predicando, puedes invertir todos tus recursos, como dijo Pablo. Pero ¿qué dice Pablo? Si no hay amor, no sirve de nada. De nada. Puede ser nada más como los discos. Suena, están evangelizando. ¿Y cuántos ha entregado a Jesús? Ni uno. ¿Cómo? Sí, porque no lo estás haciendo por amor. Cuando tú lo haces por amor, todo cambia. Todo cambia. No lo ves como un trabajo. Hoy platicaba con una joven en la iglesia que me tocó predicar. Y la joven dijo, he agarrado un cargo, pastor. Y yo le dije, ¿te puedo decir algo? Sí, no digas cargo. Porque tu mente va a asimilar que es una carga. Dijo, tienes razón. Algo donde Dios ha decidido que le sirvas. Dijo, tiene razón. Y ya me dijo, su vida ha sido también muy tormentosa, pero me dio gusto saber que ella decidió seguir con Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos lo que dice Juan 15:3. Dice ahí lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos. Eso es el evangelismo de la amistad. No se trata de argumentar o de decirle, tú estás mal. Las personas ya saben que están mal. Muéstrale que pueden hacer bien. Ellos ya saben que están mal. O a ver, ¿a quién le gustan de ustedes que le digan que está mal? Díganme a ver, ¿verdad que no nos gusta? No nos gusta que nos digan, es que tú estás mal, no nos gusta. Pues si a ti no te gusta, ¿por qué te encargas de tú también hacerlo? ¿Por qué reproduces algo que no te gusta? Mi esposa me dice esta semana, es que yo sé que no te gusta ver tirado los juguetes de los niños, por eso llego y le ayudo a recoger, porque no me gusta. Pero si yo también llego y los riego con ellos, voy a decir, oye, pues no te gusta y todavía también lo haces. Únete a ellos. Por eso lo que dice ahí Juan es que cuando uno pone su vida por sus amigos, no importa la distancia, no importa que tu amigo piense diferente a ti, siempre será tu amigo. Y si un amigo va y te dice la verdad, pues tú debes decir, ok, yo debo de entender también que Dios me está haciendo un llamado. Sigue diciendo un estudio del grupo Barna. Miren lo que dice el estudio. A mí me impactó este estudio. Dice lo siguiente: en las relaciones personales, dice el estudio de Barna Group, encontró que el 47% de los cristianos practicantes afirman que la influencia más significativa en su decisión de seguir a Cristo fue la relación con un amigo o un miembro de la familia que era cristiano. ¿Se dan cuenta? Y la confianza, hablando de la confianza en amigos, dice el estudio del grupo Barna, que aproximadamente el 50% de los no cristianos expresaron interés en la fe cristiana, indicaron que estarían dispuestos a hablar sobre la fe si un amigo se los pidiera. Por eso cuando se habla del método de Cristo es exactamente eso. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Pero a mí me impactó este estudio. La mayoría de nosotros nos quedamos donde estamos por nuestros amigos. Y muchas veces no nos vamos por nuestros amigos. Nosotros vivíamos lejísimos, nos quedaba una iglesia adventista a 3 cuadras y siempre nos decían, ¿qué están haciendo hasta la iglesia donde van? Mi esposa y yo. Quédense aquí con nosotros. Y le decíamos, híjole, es que nosotros ya tenemos nuestros amigos, nuestras amistades, mira, pues, convivimos con ellos. Pero es lo mismo, somos la misma iglesia. Sí, pero los amigos jalan. Entonces, es muy importante comprender esto. Por eso el grupo encontró que la influencia de los amigos es significativa. Si tú no eres amigo, ¿cómo quieres que sean amigos tuyos? No debe mostrarse amigo. Debe mostrarse amigo. Por eso es muy importante lo que Dios dice aquí. También quiero que leamos lo que dice El Camino a Cristo. Uno de los libros que, si te lo quieres regalar a un amigo, es el mejor libro para conocer a Cristo Jesús. Y dice, no debéis esperar mejores oportunidades o capacidades extraordinarias para empezar a trabajar para Dios. No necesitáis preocuparos de lo que el mundo dirá o pensará acerca de vosotros. Si vuestra vida diaria atestigua la pureza y sinceridad de nuestra fe, y los demás están convencidos de que deseáis hacerles el bien, vuestros esfuerzos no serán eternamente perdidos. Lo subrayé: si vuestra vida diaria atestigua la pureza y sinceridad de vuestra fe. ¿Qué demuestra tu vida hacia todos aquellos que te rodean? ¿Te ven como una verdadera hijo de Dios? ¿Como una verdadera cristiana? ¿Qué demuestra? Si no te ven así, puede ser que esté pasando eso. No hay una sinceridad en tu corazón. Y por lo tanto, no están convencidos de entrar a este camino. Miren cómo dice también
otra gema del servicio cristiano. La presentación de Cristo en la familia, en las pequeñas reuniones, en casas particulares, es muchas veces más exitosa en atraer a las almas a Jesús que los sermones dados al aire libre frente a las multitudes, incluso en salones o iglesias. Es más fácil que tus amigos vayan a tu casa a que les hables de Jesús, que vayan a la iglesia. Yo recuerdo en las visitaciones, ahí está nuestro amigo Rodolfo, que en las visitaciones yo les decía, no vayan a la iglesia, vayan a Dios primero. Porque van a la iglesia, ven a alguien que llegó desvelado, hace una cara toda feíta, me voy. Entonces no vayan a la iglesia, vayan a Dios primero. Cuando tú vayas a Dios, tú vas a ser en la iglesia ciego y solamente escuchar, y entonces vas a sentir lo que es el verdadero cristianismo. Por eso dice que la presentación de Cristo en la familia o en las pequeñas reuniones de las casas es mucho más exitosa para traer almas a Jesús. Tu hogar debe ser un hogar donde se refleje el amor de Dios, pero muchas veces ni siquiera en tu hogar se refleja el amor de Dios. Y nadie quiere ir a tu casa. Nadie. ¿Por qué? Porque no se refleja ya el amor de Dios. Por eso es muy importante comprender esto. Y miren la última cita que vamos a leer el día de hoy. El método de Cristo. Dice que Jesús trataba con los hombres, les deseaba su bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego ¿qué les decía? Sígueme. Pero hacía estas cosas, trataba con los hombres, buscaba hacerles el bien, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. A veces uno dice, yo no confío en nadie porque me van a traicionar. Pues es un pensamiento diabólico, porque si tú no confías en nadie, entonces tampoco nadie confía en ti, y eso es lo peor que puede pasar. Si tú quieres seguir el método de Cristo, debe de ser de esta manera, hacer lo que Cristo hacía, porque somos cristianos, porque seguimos a Cristo y porque un día Cristo volverá por nosotros. Que Dios sea el que nos guíe y que nos lleve a ese evangelismo personal hasta que Él venga y podamos ahora decir, aquí estamos, te hemos esperado. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y cerramos esta clase. Querido Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Acompáñanos, Señor, en cualquier actividad que realicemos. Danos la seguridad de que estarás con nosotros y que la clase de esta tarde nos pueda ayudar a comprender la importancia de predicar el Evangelio a todos aquellos que estén en nuestro camino. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.